Bienvenidos a otro video de Ciencias Sociales para grado 11. En este caso estamos continuando con el tema de la política. Vamos a estar hablando del poder político, cómo se obtiene el poder político, características del poder político, la autoridad, soberanía, el rol del Estado precisamente en relación al poder político y otros aspectos o conceptos claves que son importantes al analizar qué es la política. No solo entender la política como la forma en que se organizan las sociedades, sino los elementos y los conceptos que se deben tener claras o claros para trabajar y organizar una sociedad de manera adecuada. Entonces, desde este punto, vamos a comenzar definiendo el poder político y sus elementos esenciales, como la autoridad, la legitimidad y la coerción. Luego examinaremos los mecanismos de acceso al poder, las características de su ejercicio y los fundamentos de la autoridad y la legitimidad. Y finalmente abordaremos el concepto de Estado y sus funciones en la sociedad contemporánea. Entonces, es más o menos el panorama del que vamos a hablar para que tengan como tal claro qué vamos a ver y cuál es el objetivo de la clase, que es comprender el poder político y sus diferentes conceptos. Entonces, hablemos de la obtención del poder político. El acceso al poder político es un proceso complejo y multifacético. Los mecanismos varían desde elecciones democráticas hasta herencias, golpes de Estado y revoluciones. Entonces, la obtención del poder político tiene relación estrecha con el modelo de gobierno que tenga el país o X o Y espacio geográfico. Entonces, si hablamos de elecciones democráticas, vamos a estar hablando de repúblicas, democracias, en monarquías parlamentarias, entre otras. Si hablamos de herencias, una aristocracia, una oligarquía, una monarquía absolutista, golpes de Estado, las dictaduras, y por revoluciones, habríamos que aclarar que hay contextos específicos donde la obtención del poder político es a través de una revolución, como la Revolución Francesa de 1789. Entonces, a raíz de esto, los partidos políticos, los grupos de interés y movimientos sociales desempeñan un papel fundamental en la configuración del poder, influyendo en la opinión pública y movilizando recursos. Claramente los partidos políticos son importantes en la relación de lo que es el poder político, porque recuerden que esos partidos políticos en una democracia como la colombiana van a ser los que en un futuro van a ostentar el cargo de presidente o senadores o congresistas y van a tener cierto poder político para empezar a trabajar en la conformación de un Estado. Entonces, otro elemento que puede estar relacionado con la obtención del poder político son los factores económicos, también los factores sociales y culturales también tienen un impacto significativo en esta relación. Las desigualdades económicas, las tensiones sociales y los valores culturales pueden moldear las aspiraciones políticas y determinar quiénes tienen acceso al poder. Ejemplo, a nivel histórico es la Revolución Francesa que les decía con el tema de las revoluciones y transiciones democráticas, por ejemplo, en España, Chile, que ilustran esos cambios de una dictadura a una democracia. Entonces vamos a ver cómo se obtiene el poder político y las transformaciones que se dan a través de eso. Los mecanismos de acceso a ese poder político son las elecciones, ya saben, por medio del voto se puede obtener el poder político, herencias, golpes de Estado y revoluciones. Y los ejemplos históricos relacionados serían Revolución, Revolución Francesa, Revolución Rusa en 1917, la transición española de una dictadura a una democracia y la transición chilena de la misma dinámica. ¿Cuáles son las características del ejercicio del poder político? Entonces ya entendemos cómo se puede obtener el poder político, cómo puedes llegar a obtener el poder del Estado, del control de las masas, de la organización de la sociedad. Pero ¿cuáles son las características de ese poder político? Son cuatro que vamos a mencionar puntuales. Universalidad, porque afecta a todos. El que gobierna, gobierna para todos. Sea de un partido que te agrada o sea un partido que no te agrada, va a gobernar para todos. La exclusividad, el monopolio de la violencia. Y acá entra un concepto de Max Weber, que es un filósofo que habla sobre esta coerción o esta violencia legítima, que es uso de la violencia a través de la fuerza del Estado, o sea, ya sea la policía, el ejército, entre otros, ya que recuerden que la violencia es un elemento negativo en la sociedad, pero el único que puede usarla como medio de disuasión o con un beneficio general es el Estado. Entonces, por ejemplo, el ejército está reprimiendo una movilización que está atentando contra los derechos de los ciudadanos. Usa la violencia, reprime esa manifestación y todo excelente, pero usó la violencia. Entonces, por eso él dice, el monopolio de la violencia es netamente del Estado. Mientras que si otra persona usa ese monopolio o
perdón, la violencia como tal, pues tiene consecuencias legales muy, muy grandes, mientras que el Estado no. La coactividad obliga a cumplir, el Estado obliga a cumplir las leyes. Por eso es que hablamos de tres ramas del poder público, una que ejecuta, una que hace las leyes y otra que castiga a las personas que no cumplen las leyes. Y la legitimidad, que es el consentimiento generalizado de la población que le da ese poder al Estado. Es legítimo, es poder legítimo. Entonces, desde ese punto, obviamente, un Estado tiene que tener esas cuatro características, que es el poder político en sí. Y pues teniendo en cuenta eso, vamos a hablar de la autoridad, porque si el Estado no tiene esa primera premisa, que es autoridad, no autoritario, que es diferente, sino autoridad, ¿qué es? Entonces la autoridad es el derecho a ejercer el poder y ser obedecido. No se basta o no se basa únicamente en la fuerza o la coerción, sino también en la aceptación y el reconocimiento por parte de los gobernados. Max Weber, un sociólogo alemán, identificó tipos e ideas relacionados con la autoridad. Son tres elementos: la tradicional, la carismática y la racional legal. Tipos de Estado y personas que han aprendido el poder político y le han usado muchísimos ejemplos. Pero por autoridad tradicional, costumbre y tradición, ejemplo, monarquías hereditarias o monarquías absolutistas de la Edad Media. Autoridad carismática, cualidades personales, por ejemplo, Nelson Mandela, los caudillos populares, Jorge Eliezer Gaitán, entre otros. Autoridad racional o legal, normas y leyes, funcionarios públicos, la obtención de un cargo a través de los votos o de la elección popular, entre otros. La legitimidad, que es otro de los fundamentos principales. Entonces, la legitimidad es la creencia del derecho del gobernante a gobernar y en el deber de los gobernados de obedecer. No basta con tener el poder, es necesario que ese poder sea considerado legítimo por la población. Entonces, si una persona subió al poder por medio de votaciones democráticas, va a tener el consentimiento del pueblo para, como tal, actuar, para hacer, para poder ser el gobernador o el presidente del pueblo. Pero si es ilegítimo, el pueblo va a estar en contra de él y va a ser mucho más difícil que la sociedad como tal genere como esa dinámica de aceptación como tal del poder político de la persona. Entonces, la legitimidad por resultados se basa en la capacidad del gobierno para proporcionar bienestar y seguridad de la población. La legitimidad por procedimiento se basa en el acceso a través de lo que es el poder de hacer funcionar los procesos democráticos y que sean justos. Y por último, la legitimidad por consenso se basa en el apoyo de la mayoría de la población. Entonces, un gobierno puede tener diferentes tipos de legitimidad en diferentes momentos y contextos, pero lo importante es que sea legítimo. Entonces, legitimidad por resultados, bienestar y seguridad. Si un gobierno responde, eh, el Estado avanza, hay bienestar y seguridad, la gente va a decir, ah, excelente gobierno. Yo no voté de pronto por él, pero es legítimo en cuestión de los resultados que ha mostrado para la sociedad. Por procedimiento, procesos democráticos. Tiene una buena articulación legal, leyes coherentes, reformas puntuales hacia el Estado, entonces importante eso. Y legitimidad por consenso, que es el apoyo popular, la sociedad respaldando como tal esa legitimidad. La siguiente es la relación entre poder, autoridad y legitimidad, que son elementos complementarios. Primero se obtiene es el poder político. Después viene la autoridad, que es la aplicación de ese poder político, y la legitimidad, que es el consenso de la sociedad en apoyar que tengas ese poder político de manera legítima. Entonces, por eso es cíclico. Entonces, el poder, la autoridad y la legitimidad son conceptos interrelacionados. El poder se ejerce con autoridad cuando se considera legítimo. La falta de legitimidad puede llevar a la inestabilidad política y la resistencia del poder, e incluso a un proceso revolucionario. Entonces, la legitimidad es un factor clave para la estabilidad política y el buen gobierno. Y si eres legítimo, puedes obtener el poder político, puedes hacer uso del poder político de manera autoritaria y el pueblo te va a apoyar. Entonces, ese es un punto importante. Ahora viene el Estado, que es la aplicación misma de la obtención del poder político. El Estado es la gente que gobierna como tal. Tengan en cuenta eso. Bueno, más o menos es esto. El Estado es como la estructura macro, ¿vale? Y el gobierno son las personas que llegan a ocupar el Estado. Entonces el Estado es una base. Literalmente son cargos. Ahí están. Presidentes, senadores, ministros, etcétera, etcétera. Son las funciones y es como tal la estructura del Estado como tal. Entonces, ¿quiénes van a ocupar esos cargos? ¿Quién va a ser el presidente, los ministros? Entonces, ahí vienen las elecciones democráticas. Si hablamos específicamente de Colombia,
Voto popular, alguien queda de presidente, otros de ministros, congresistas, senadores, etcétera, etcétera. Y ahí es donde hablamos de ese elemento constitutivo del Estado. Ya el Estado y el gobierno hacen como tal esa aplicación de la soberanía a la legitimidad del poder político. Entonces, el Estado es una organización política que ejerce el monopolio legítimo de la violencia en un territorio determinado. Un Estado que debe tener, primero, población, segundo, soberanía, tercero, pues ejército para proteger como tal el territorio y desde ese punto conformarse como un Estado legítimo. Entonces por eso hablamos de población, territorio, gobierno y soberanía, que son los cuatro puntos claves. Y la soberanía la ejerces a través de esa violencia legítima donde puedes aplicar las personas que no cumplan con lo que el Estado requiere, una acción como tal violenta donde se le obliga a la persona a cumplir o sea detenida por no cumplir. Entonces ese es el panorama más o menos. Y vamos a continuar. ¿Cuáles son las funciones del Estado? Tiene cuatro funciones principales. Entonces, a pesar de que desempeña una variedad de funciones inmensas, esenciales y muy importantes que están dentro de la constitución de cada país, ejemplo, la constitución de 1991 con el Estado colombiano, la constitución norteamericana de los estados federales, etcétera, etcétera, el Estado tiene unas funciones características propias. El orden público es una que lo mantiene a través del uso de esa violencia legítima. Policía, ejército, justicia, legitimidad, legislación, entre otras. La defensa nacional la aplica como con sus fronteras bien protegidas, con tratados claros a nivel fronterizo y haciéndose ver como un Estado fuerte frente a otros. La justicia, si un Estado es justo, si la rama del poder público, legislativo y judicial son coherentes, el Estado tiene una función clara y es hacerlo precisamente. Y los servicios públicos, garantizar en todo el territorio que se presten servicios públicos de manera clara y legítima. Ahora bien, ¿cuáles son las formas de Estado y sistemas de gobierno? Hay bastantes, hay muchas definiciones, pero nos vamos a centrar en tres. El Estado unitario, que es el poder centralizado, ejemplo Colombia, una república democrática centralista o unitaria. Estado federal, distribución de poder por parte de lo que es el centro de poder. Un ejemplo es Estados Unidos, con Washington, que es el distrito capital donde está la presidencia de los Estados Unidos, pero sus estados federales, que cada uno tiene como tal sus legislaciones y puntos claves en cada estado. Ejemplo, la pena de muerte es legítima en algunos estados de Norteamérica y en otros no. Y parlamentaria, que el jefe de gobierno es elegido por el Parlamento. Ejemplo, Reino Unido, Inglaterra, aquí está el Parlamento británico, se elige como tal el jefe de gobierno, que es un parlamentario importante, que se vota desde el Parlamento y se eh, queda en el cargo. Entonces recuerden, Inglaterra es una monarquía parlamentaria, entre comillas, pero el Parlamento es el que tiene todo el poder. La monarquía es algo más de eh, tradición y cultura británica. Y por último llegamos a las conclusiones para no extendernos mucho, para hablar del poder político y la relación entre autoridad, legitimidad y Estado. Entonces, en el siglo XXI el poder político, la autoridad, la legitimidad y el Estado enfrentan nuevos desafíos, debido a que existen elementos como la globalización, la tecnología y la creciente desigualdad social que plantean interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar el bienestar de sus ciudadanos, que era un elemento principal. Como en un mundo globalizado, en un mundo de desestructuración de fronteras, de ruptura de fronteras, de incertidumbre económica, de constante conflicto. ¿Qué puede hacer el Estado? Entonces, es importante que el Estado entienda que es necesario fortalecer la legitimidad de no solo el Estado, sino de las instituciones políticas y promover una gobernanza global que sea más justa y equitativa, y que el futuro del Estado y la gobernanza global dependerán de nuestra capacidad para abordar estos desafíos de manera efectiva y entender que las dinámicas de los estados van cambiando. Si hablamos de los estados a nivel de, digamos, 1800, cuando se estaban conformando los primeros estados en la base de los poderes públicos, y hablamos de los estados de hoy en día modernos, han tenido que mutar, han tenido que eh, renovarse, cambiar y entender que precisamente la sociedad es dinámica y que los estados deben ir cambiando a medida que van cambiando como tal los tiempos. Es por eso que las constituciones cambian. No se podría aplicar en el contexto colombiano la misma constitución de 1886 y no la de 1991. E incluso la de 1991 está bastante desactualizada por algunos temas relacionados con algunas leyes que son un poco conservadoras, cuando ya vemos que el Estado tiene que abrirse a la globalización y a las nuevas ideas de Estado y de organización.
Entonces, muchísimas gracias chicos, 15 minutos de video, espero lo miren, lo analicen y recuerden visitar material de apoyo y el apartado de tareas. Muchísimas gracias.